Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. El día de hoy, un evento especial de TLC Magazine México. Espero que hayan tenido una maravillosa Navidad y que estén cuidándose, sobre todo, en verdad, por favor, cuidándose muchísimo. La verdad es que los números del COVID están subiendo y sobre todo hay algunos casos críticos. Por favor, cuídense. Y bueno, no sé ustedes, pero no sé si les pasó, pero estábamos ya empezando a relajar el cuerpo para cerrar tranquilamente el año, trabajando ya tranquilo y de repente que la autoridad nos manda algunos regalitos de Navidad. Entonces, ustedes no sé si les pasó, pero TLC, como yo digo, como ardillitas, nos pusimos a trabajar, nos pusimos manos a la obra, a estudiar, a preparar boletines que por supuesto los pueden ver en nuestra página de TLC. También algunos datos peques del trueque que ahorita nos van a poder ver organizados en temporadas y episodios que están muy interesantes, ¿verdad, Octavio? Sí, aquí está diciendo que sí. Así es. Y qué mejor que sentir la comunidad de hacer un trueque. El día de hoy preparamos un evento especial porque la verdad es que hay tantas cosas que nos regalaron en esta Navidad nuestra autoridad que queríamos organizar este evento. Prepárense porque es de 2 horas. Vamos a abordar algunos temas como la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, qué va a pasar con el laboratorio de aduanas, algunos aspectos de las reglas generales de comercio exterior 2022, régimen simplificado de confianza de personas físicas y personas morales, carta aporte, observaciones y comentarios, y bueno, pues ya vimos lo del régimen simplificado. Así que para esto nos va a acompañar nuestro Super Dream Team, que hoy no voy a hacer la presentación de cada uno de las semblanzas, ya son nuestros conocidos de TLC, porque creo que hay tantas cosas que tenemos que abordar que no podemos perder el tiempo en este sentido. Y bueno, nos va a acompañar rápidamente el doctor Octavio de la Torre, presidente del Corporativo de TLC Asociados, el doctor Ricardo Méndez, líder del área de consultoría de TLC Asociados, el ingeniero Enrique Herón Jiménez, líder del área de clasificación de TLC Asociados, y Jocelyn Villa, líder del área de impuestos corporativos también de TLC Asociados. Y bueno, para darles la palabra, vamos a ver un dato peque del trueque, si me lo permiten. El dato peque del trueque del día de hoy. Te preguntarás si el llenado incorrecto del complemento carta aporte te afectará en la deducibilidad del CFDI. Bueno, pues, de acuerdo con las reglas generales de comercio exterior 2022, dentro del artículo transitorio primero, fracción segunda, y en la resolución miscelánea fiscal 2022, en el transitorio 47º, se establece el periodo de transición para la emisión del complemento carta aporte hasta el 31 de marzo del 2022, sin multas y sanciones por parte de la autoridad competente. Es entonces donde puede surgir un punto preocupante para el contribuyente. Si bien el contribuyente emisor no será acreedor a multas ni sanciones cuando emita el complemento carta aporte, aún con errores, pues fíjate bien, para los contribuyentes que emitan el CFDI de ingreso con complemento carta aporte y que dicho complemento sea requisito para la deducibilidad del receptor, te tendrás que preguntar si dichos errores podrían afectar la deducibilidad del comprobante. Aquí tendrías que recurrir a lo que establece el Código Fiscal de la Federación en cuanto a la obligatoriedad de emitir comprobantes fiscales digitales y los requisitos que dichos comprobantes deben de cumplir. El artículo 29 del Código Fiscal te habla que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realices, por los ingresos que percibas o por las retenciones de contribuciones que efectúes, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales, ya sea a través de la página de internet del SAT o de acuerdo con las facilidades administrativas a través de medios propios o proveedores de servicios. Pero esto no es novedoso. En este aspecto, de acuerdo con ese artículo, la fracción tercera te dice que tendrás que cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29A del mismo código y te señala que inclusive los complementos del comprobante fiscal. Aquí te dice también que a través de las citadas reglas, el SAT podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías durante el mismo.
Cuando te vas al artículo 29A, te establece que las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29, el que te mencionaba hace un momento, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán, escucha bien, deducirse o acreditarse fiscalmente. De lo anterior, cabría señalar que es importante para el contribuyente cumplir con la correcta emisión del CFDI complemento carta aporte a partir del 1 de enero del 2022, ya que pudiéramos interpretar que de no cumplir con todos los requisitos, la deducibilidad del CFDI podría verse afectada, puesto que en una revisión por parte de la autoridad fiscal, esta podría desconocerla como un gasto deducible por no cumplir con todos los requisitos previstos. Asimismo, en materia de devoluciones de saldos a favor, se tiene antecedente de que la autoridad en cuestión de servicio de transporte busca que los contribuyentes cuenten con la materialidad completa de la operación y de no cumplir con los comprobantes fiscales debidamente requisitados, el importe a favor solicitado podría ser negado. Aquí te dejo la reflexión. Más vale que inicies desde el 1 de enero cumpliendo de manera correcta. Este es el dato peque del trueque del día de hoy. Bueno, pues este es uno de los datos peques que se están publicando. Ya pusimos como a trabajar y manos a la obra a Octavio. Teníamos muchos días que de repente se desaparecía, así que en estas vacaciones dijimos, Octavio, muchos datos peques del trueque, sobre todo con los regalos de Navidad de la autoridad. Y bueno, pues Octavio, no sé, iniciamos con el trueque. Bienvenido a hacer un trueque a todos. Gracias, Daniela. Pues voy a desempolvarme un poco y de verdad que me da gusto ver a varios de mis amigos. Me parece que el día de hoy va a ser un día especial, ya lo mencionó Daniela. Vamos a compartir con tres personas más que admiro mucho. Obviamente ellos forman parte de un equipo completo que también está detrás impulsándonos. El dato peque del trueque va a formar parte de lo que Jocelyn nos va a explicar, o sea que saquen sus dudas, porque realmente fue la que descubrió este tema. Ya hace un momento lo conversaba con mi buen amigo Alonso Ibarra, de este despacho Rufo Ibarra, muy bueno en Baja California, y bueno, coincidíamos en cuanto a los efectos que tendría, ¿no? El no llevar a cabo bien este procedimiento en cuanto al folio de la carta aporte y la forma en la que se pudiera estar emitiendo. Pero bueno, ese tema lo va a abordar Jocelyn. Obviamente Enrique Herón Jiménez, platicábamos en la semana, ahora que me reincorporé a los trabajos de Teles y Asociados, por fin, ¿no? Que me tomé un descanso de mis otras actividades y me vine a lo que más me apasiona, que es el comercio exterior y aduanas, y compartir con mis compañeros. Entonces hacía reflexiones respecto al laboratorio. Ya saben que él es un apasionado de los fundadores del laboratorio. Entonces obviamente fue lo primerito que se puso a revisar cuando vio ese reglamento. ¿Y qué les puedo decir también de mi buen amigo y socio Ricardo Méndez, quien, bueno, que les está de más platicarles todo el bagaje que trae? Ese es como el medio punta, ¿no? Que está repartiendo juego para todo mundo. Y pues a mí me corresponde platicar un poco yo me voy a encargar de platicar de lo que sería la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. No, para ello, pues preparé una presentación, nos dividimos los tiempos, tengo un tiempo limitado, igual que Enrique y Jocelyn. Al maestro Ricardo Méndez le vamos a dejar un mayor espacio de tiempo, sobre todo por lo que va a conversar respecto a las reglas generales de comercio exterior. Y pues bueno, esta nueva agencia nacional, yo dividí el temario en 5 puntos que quiero conversar con ustedes. El primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que se publica el 21 de diciembre del 2021? Como segundo punto, el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Como tercer punto, 17 puntos importantes que a mí me llamaron la atención de este reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Cierro con 4 puntos de los transitorios, ¿no? Y finalmente, como quinto tema que voy a abordar, es si este reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México es contrario a las normas jurídicas que en su momento publicó el legislador. Fíjense qué importante reflexión, porque pudiera darse un efecto cascada, como ya pasó hace 20 años. A mí me tocó hace 15 y 20 y 10 años que esto llegara a suceder, y que muchos de los procedimientos que en su momento iniciaran algunas áreas
del Servicio de Administración Tributaria por deficiencias en el reglamento, pues se cayeran de plano, ¿no? Y se definiera en su caso que eran ilegales los procedimientos que se habían iniciado, toda vez que no contaban con las facultades correspondientes. Pues primero vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es lo que se publica el 21 de diciembre de este año? Bueno, pues el 21 de diciembre de este año se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de ¿qué? Del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más para adelante vamos a ver por qué se reforma el reglamento, en qué apartado se reforma. Del reglamento interior del Servicio Administrativo, de Administración Tributaria. Ahí quiero agradecerle a Alejandro Alcalde el documento que me compartió. Vamos a ver que se desprenden de ese reglamento algunas facultades que eran exclusivas o estaban vinculadas con la ley del Servicio de Administración Tributaria y que eran exclusivas del Servicio de Administración Tributaria, pues se desprenden y se trasladan a esta nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Y por supuesto, pues se expide el reglamento interior de la Agencia de Aduanas de México. Esto sucede el 21 de diciembre, ¿no? El 24 de diciembre nos dan otro regalazo, ¿no? Y el 27 de diciembre nos dan otro regalazo. Bueno, dentro de la estructura de este decreto, nosotros vamos a identificar que el decreto como tal está conformado por 3 artículos, por 9 transitorios, y se establece dentro de uno de los transitorios que va a estar entrando en vigor el 1 de enero del 2022. El artículo primero, vamos a verlo de manera general, va a abordar y se va a referir exclusivamente al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde reforma un artículo y adiciona uno. En su caso, el artículo segundo de este decreto, pues va a abordar los cambios al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria y va a decretar la reforma de 29 artículos, adiciona un artículo y deroga 12 artículos. Y finalmente, el artículo tercero va a estar relacionado con la expedición de este reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el cual tiene una estructura de 3 títulos, 4 capítulos, 16 secciones y cuenta con un total de 43 artículos. Sugiero, es recomendable leerlo uno a uno. Ahorita voy a tratar de abordar este reglamento dentro de la estructura, qué es lo que contiene. Esto me gusta hacerlo con el equipo en las mañaneras que tenemos frecuentemente, en donde pues tratamos de identificar, de acuerdo con la estructura de cada una de las disposiciones, qué es lo que vamos a pretender ubicar para después entender. Entonces vamos a tener que el título primero nos va a hacer referencia a una serie de disposiciones generales y esto abarcará del artículo primero al tercero. El título segundo, no, vamos a encontrar un capítulo primero donde habla de la organización de la agencia y esto va del artículo cuarto al octavo. Y aquí el título tercero es donde se refiere a la competencia y atribuciones tanto del titular de la agencia como de sus unidades administrativas y va del artículo noveno al doceavo. Hay un capítulo segundo con 16 secciones en donde van a abarcar todas las facultades de las unidades administrativas de la agencia. Por eso son estas 16 secciones donde se va a hacer referencia de manera individual a las facultades que va a tener cada una de las direcciones. Ya no son administraciones, son direcciones. Y también se establecen las aduanas en cuanto a qué facultades tienen, las subdirecciones, el órgano interno de control. Y bueno, dentro de las aduanas también vamos a tener una pequeña sorpresa que me parece interesante, que obviamente está vinculada con este nuevo aeropuerto. Tenemos un capítulo tercero. Este capítulo tercero va a desarrollar de una manera, pues, digamos, no sale fuera de lo común, ¿no? Lo que sería la suplencia por ausencia y de qué manera se va a ir dando o se va a ir ejecutando esta suplencia por ausencia. Recuerden que es muy importante, ¿no? Era parte de lo que en algún momento reclamábamos nosotros como litigantes al defender a nuestros clientes en cuanto a que no se cumplía con esa suplencia por ausencia. Y tiene 9 artículos transitorios. Los transitorios, qué bueno que ya nos estemos acostumbrando a leerlos todos, porque en los transitorios existe demasiada información y de hecho creo dentro de la información hay información que es reveladora y que es sumamente importante. Hasta hace algunos años los transitorios los dejábamos de lado y ahora me llama mucho la atención y de hecho me da gusto que me llegan comentarios por WhatsApp de, oye, ya revisaste el artículo primero o el segundo o el tercero, y no se refieren al artículo del contenido del reglamento, sino se refieren a estos transitorios. Eso nos dice que, bueno, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a darle cierta importancia a esos transitorios que nos van a definir, pues, cuando entran en vigor algunas disposiciones, nos van a definir algunas facilidades, incluso nos van a exceptuar de algunas obligaciones. Bueno,
Hay 17 puntos que me parecen importantes del reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas, dentro del cual, bueno, tenemos que uno de los puntos importantes es el objeto que tiene el reglamento. Todas las disposiciones que se publican tienen que establecer un objeto. Y el objeto dentro de este propio reglamento, pues es establecer las normas de atribuciones de la agencia, ¿no? Dentro dentro del mismo concepto, pues se señala que es un órgano desconcentrado. Ya vamos a ver por cómo establecen o cómo llegan a concluir mediante qué reforma que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recordemos, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también es el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué contiene? Pues una serie de definiciones y conceptos. Nosotros vamos a encontrar dentro del propio apartado definiciones en específico. Muchos ya las conocemos. Les pido que traten de darles una leída. No hay nada que yo encuentre que sea novedoso, pero bueno, no dejan de ser las definiciones que vamos a estar nosotros utilizando al momento de dar lectura al reglamento. Y nos dice que esta Agencia Nacional de Aduanas de México, pues va a estar dotada de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, ¿no? Con un carácter de autoridad aduanera y fiscal, y va a estar enfocada a los ingresos federales, pero en materia aduanera. Va a tener atribuciones para emitir sus propias resoluciones, y dentro del propio articulado se establece que va a ser una auxiliar del Servicio de Administración Tributaria, pero va a tener a su cargo de manera exclusiva todo lo que tenga que ver con las funciones dentro de la aduana, dentro del despacho aduanero y dentro de los servicios aduaneros. Fíjense qué interesante, ¿no? La definición que se da dentro del reglamento. Más adelante, yo les diré mi opinión respecto al reglamento y si fue la estructura correcta o el vehículo correcto para que se creara esta agencia. Ya va a ser un tema que voy a abordar como último punto. Obviamente nos precisa 16 funciones que va a tener a su cargo la agencia y nos da una estructura. Dentro de la estructura, pues señala a un titular de la agencia que es la máxima autoridad de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Vamos a ver que esta máxima autoridad por exclusión va a ser un civil y debe de cumplir con ciertos requisitos en particular, desde tener estudios vinculados con materia fiscal, comercio exterior y aduanas, especialidades, no haber sido sentenciado por ciertas situaciones. Bueno, este titular es la máxima autoridad. Va a haber una serie de unidades administrativas centrales que las divide en 8 direcciones generales, 48 direcciones que serían como las centrales, una unidad administrativa de finanzas y 50 aduanas. Fíjense qué interesante. Dentro de las 50 aduanas, pues ya se establece y se incorpora, ¿no? El aeropuerto nuevo, el Felipe Ángeles, que bueno, que se está en proceso de que se empiece a utilizar. Ya se señala aquí, dentro de la propia estructura, 21 aduanas fronterizas, que fíjense, el propio reglamento establece quién las va a coordinar. Es más, el propio reglamento, vamos a ver en uno de los apartados siguientes, nos menciona que van a poder participar miembros en activo tanto de la SEDENA como de la CEMER dentro de la estructura de la administración de la Dirección General de Aduanas, ¿no? Y nos habla que las aduanas fronterizas, que serían las terrestres, van a ser coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, las aduanas marítimas por la Secretaría de la Marina y las interiores van a ser coordinadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México. Miren, en términos, va a ser interesante la forma en la que se coordinen. A mí veo mucha oportunidad, porque ya lo vivimos nosotros con el programa de operador económico autorizado, en el cual nunca se coordinaron, o sea, nunca hubo una coordinación total en cuanto a nivel federal respecto a estas empresas que estaban certificadas durante el traslado de sus productos de punta a punta, ¿no? De la aduana de entrada hasta el lugar en el que se estarían llevando a cabo cierto proceso de transformación o de venta. No se daba esa coordinación. Entonces va a ser un gran reto el que se genere esta coordinación. Y también vamos a ver que en el tema de los fideicomisos también se les establecen ciertas facultades, tanto a la SEDENA como a la CEMAR, para crear fideicomisos. ¿Para qué? Para tener acceso a lo que establece el artículo 16 de la ley aduanera en cuanto a esto que se cubre por concepto de transmisión de datos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es interesante porque hasta van a tener acceso a los recursos que se generen, ¿no? Por las operaciones que se estén llevando a cabo. No sé de qué manera, pero me da como que la impresión de que, bueno, esto tiene que ver con las mejoras que se hagan en las aduanas que esté coordinando cada una de estos organismos. Bueno, fíjense bien,
El propio reglamento nos establece, como les decía, que se va a poder nombrar a personas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero se habla de lo que yo pudiera interpretar es que va a ser exclusivamente en aduanas que sean fronterizas o marítimas. O sea, están enfocados para ese tipo de cargos en esas aduanas. Es lo que se pudiera interpretar. Pero ya saben que aquí en México, pues, fax o correo o no sé, acaba de salir un comunicado recientemente, que lo va a tratar seguramente Jocelyn al ratito, en el cual es lo que quiso decir, ¿no? Entonces, pues lo que quiso decir ya es una interpretación que puede dar la autoridad distinta. Entre tanto, lo que el reglamento nos arrojaría sería que, por congruencia, esa sería la forma en la que se estarían designando a los directores de las aduanas de tal manera que pudieran ser miembros en activo o en retiro de las Fuerzas Armadas y en específico se les asignan de acuerdo, me imagino que a sus capacidades, entendimiento y tiene que ver con una cuestión de seguridad nacional. El titular de la agencia, por exclusión les decía, es una persona civil, ¿no? Y esta va a ser considerada la máxima autoridad. El cargo va a ser propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obviamente tiene que estar vinculado con la aprobación del representante de la República. Este titular, como máxima autoridad de la Agencia Nacional de Aduanas, pues establece que va a tener 20 facultades, tiene la posibilidad de delegarlas con excepción de 8 facultades que le van a ser exclusivas, que así vienen señaladas dentro del propio reglamento, lo que me parece pues adecuado, ¿no? El nombramiento, fíjense bien, qué interesante, ¿dónde se empiezan a vincular? Es una mezcla, o sea, yo de verdad le deseo a Horacio Duarte una habilidad política brutal, o sea, debe de tener una coordinación y una forma de operar y muy relevante. No quiero decir que no pasara. O sea, siempre en aduanas el ingrediente político ha estado vinculado y siempre ha tenido que ver el subsecretario, el oficial mayor, el secretario de Hacienda, el presidente. O sea, siempre han estado articulados. Lo que es claro es que ya te establecen que el que va a ser el titular de la Dirección General Jurídica, pues lo va a proponer el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Si nosotros vemos la estructura de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues van a identificar que dentro de la propia estructura toma un papel relevante desde hace muchos años el consejero jurídico del Ejecutivo, o sea, tiene un espacio ahí en particular. También nos dice que la persona que va a estar a cargo de la Unidad de Administración y Finanzas va a estar designada o nombrada por el titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, ya traes 2 jugadores que me parecen, o sea, ya traes 3, traes 4, ¿no? Semar, Sedena, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, el oficial mayor. Y todavía para que te guste más, pues vas a tener como un órgano interno de control distinto al que se tenía en el Servicio de Administración Tributaria, el cual va a estar a cargo del presupuesto de la Secretaría de Función Pública y lo va a designar la Secretaría de la Función Pública porque las atribuciones las tiene la Secretaría de la Función Pública. Todo el personal adscrito a esta agencia, dependiendo el perfil y el cargo que estén ocupando, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues van a poder tener y estar autorizados para portar armas. Eso tampoco tendría que ser novedoso. Recordemos que ya tiene años que ciertos cargos dentro de las aduanas, en particular en las 49 aduanas, bueno, pues tenían acceso y podían utilizar y tenían un arma de cargo que tenían designada. Las direcciones generales y la unidad de administración de finanzas, fíjense qué interesante, se establece que van a tener su sede, así como las subdirecciones, en la Ciudad de México. Yo supongo, ¿no?, que era complejo por el nivel de capacidad que deben de tener esas áreas y de especialización, pues trasladarlas, ¿no? Era como la lógica pudiera decirnos que pues esas áreas en particular que tienen que estar articulándose con otras secretarías, inclusive incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, pues era necesario que se conservaran en la Ciudad de México. Pero ojo, ¿no? Se habla también de que van a ejercer sus atribuciones en todo el territorio nacional. En el caso particular del titular, fíjense qué interesante, no se establece que su sede va a ser en la Ciudad de México. Se deja abierta. No sé si vaya a ser el principio de lo que se ha venido prometiendo desde hace mucho tiempo, de que él se traslade a Nuevo Laredo o a Manzanillo, o sea, que pueda él establecer su oficina, ¿no?, o su principal asiento en alguna aduana, ya sea interior o ya sea fronterizo, sea marítima. La lógica sería
que si algunas aduanas van a estar coordinadas por SEDEN o por SEMAR, pues tendría que estar en una aduana distinta a las fronterizas, me refiero terrestres, a los puertos terrestres o en su caso a los puertos marítimos. No lo sabemos. El punto está en que no se establece, así como de la manera clara que se señala en cuanto a las direcciones generales, que va a estar su sede en la Ciudad de México. Puede estar en cualquier parte del territorio nacional. Obviamente, este reglamento nos va a dar facultades que son concurrentes y específicas de acuerdo con el nivel jerárquico que establece el propio reglamento, ya sean los directores generales, las unidades administrativas, las que tengan que ver con temas de finanzas, las aduanas, y hay un artículo en particular que nos habla de los verificadores y que incluye a los técnicos adscritos a las mismas. Ese artículo en particular nos habla del despacho aduanero o del reconocimiento aduanero, nos establece qué facultades tiene ese verificador, ¿no? Que son unas facultades que me parece interesantes que van a ser tema para poderlo analizar a profundidad y yo creo que va a ser algo que vamos a estar haciendo en los siguientes trueques. Bueno, les decía que el titular del órgano interno de control va a ser designado por la Secretaría de la Función Pública. Y el caso de la suplencia por ausencia va a ser un mecanismo que se va a encontrar escalonado en cuanto a quienes van a estar supliendo de manera escalonada. En los transitorios, esa es la parte del contenido del reglamento. Ahora, los transitorios, bueno, pues los transitorios son determinantes. Ahí nos dice en qué fecha va a entrar en vigor este reglamento. Nos establece lo que habíamos dicho. Yo creo que Enrique se va a acordar y Alejandro Alcalde. Nosotros dijimos en su momento, con otras palabras, que el decreto que se había publicado el 14 de julio, pues como que estaba medio extraño, porque no estaba agarrado de ninguna disposición, de ninguna ley en particular, y que finalmente nos parecía más una decisión política con una buena intención, pero que no sabíamos cuál iba a ser el desenlace de ese decreto. Aquí nos dio la razón lo que sucede en este decreto. Se abroga. Al momento de que se abroga una disposición, al momento de que se está estableciendo el término abrogar y no derogar, pues bueno, pues esto quiere decir que queda sin efectos la totalidad de la norma que en su momento se publicó. También nos dice en el punto 3 que les pongo aquí de los 10 puntos que el SAT va a proporcionarle a la agencia, a la ANAM, los servicios de comunicación y tecnologías de información en tanto pueda llevarlos a cabo por su cuenta. Recordemos que hay varios contratos que lo vamos a ver en el punto, en uno de los puntos que están referenciados en los transitorios, en los cuales la propia agencia va a tener que buscar sus vehículos y modificar o reformar o transformar los contratos que ya existen con algunas empresas que les están prestando servicios. También te dice que todas las erogaciones por concepto de esta modificación que den motivo a la entrada de este decreto, pues van a estar realizadas con cargo al presupuesto que ya tuvo aprobado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es bueno porque en principio pues no nos habla de que se realizaría una erogación adicional, sino está dentro del compuesto del presupuesto que en su momento pues se presentó y se presentó. Bueno, todos los recursos humanos, los financieros y los materiales que tenía la Administración General de Aduanas se pasan y el SAT se transfieren a esta Agencia Nacional de Aduanas de México. A mí me parece súper interesante, ¿no? Que te hablan también de que pues se van a respetar todos los derechos laborales. La verdad es que muchos de los que trabajamos en el SAT sabemos que un gran volumen de los que trabajan en el SAT son personas contratadas por honorarios. Y me da risa, ¿no? Porque somos los que exigimos pues que todos estemos cubriendo y que estemos bajo un contrato distinto. Bueno, pues la verdad es que tienen esos mecanismos que el propio Servicio de Administración Tributaria, pues sí los castiga en los otros, ¿no? Pero pues dicen, ¿cómo dicen? Luz de la calle, obscuridad de tu casa. Así funciona, ¿no? Es un vehículo que ellos han utilizado desde hace mucho tiempo, pero bueno, pues te dice que aquellos derechos que hubieran tenido adquiridos los trabajadores, pues se van a respetar. Bueno, aquí la parte que me parece interesante en el punto 6. Se establece que en términos de organización y colaboración entre SEDEN y SEMAR, con las demás autoridades federales van a poder constituir estos vehículos que son fideicomisos públicos sin estructura y que van a servir como vehículos financieros para recibir y administrar la contraprestación que está prevista en el artículo 16 de la ley aduanera. Esta contraprestación es muy importante porque es gran parte de la bolsa que generaba tanta adicción a su momento a la Administración General de Aduanas, ¿no? Porque era una bolsa que se utilizaba. En principio, se tenía que haber utilizado para mejoras dentro de las aduanas, pero la realidad es que hicieron una revisión de en qué se ejercía
ese fideicomiso pues se ejercía en una variedad de situaciones y de actividades que estaban vinculadas con algunas del SAT, pero bueno, habían algunas otras que se llegaban a absorber a través de ese fideicomiso. Nos dice también que los asuntos que se encontraran en trámite, que estuvieran vinculados con la Administración General de Aduanas, las unidades administrativas o el SAT, que dependieran del SAT, bueno, pues se van a tramitar hasta su conclusión en esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Todas las referencias que hacían a estas autoridades como la Administración General de Aduanas, las unidades administrativas, las que estaban en los acuerdos, en los reglamentos, en las reglas, en los manuales, pues se van a entender que se están haciendo o conferidas a esta nueva agencia. Los contratos de fideicomiso también se da un plazo dentro de los transitorios para que la nueva agencia pues busque, lleve a cabo las gestiones para que pueda modificarlas dentro de los 90 días naturales siguientes. Y todos los asuntos derivados con denuncias en contra de los servidores públicos que estaban en la Administración General de Aduanas, pues se van a trasladar a este nuevo órgano interno de control que va a tener esta administración, esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Bueno, ahora, ¿qué es lo que veo ya? Esta es la estructura en general. ¿Qué es lo que veo dentro de este reglamento interior? Mi pregunta es si es contraria a las normas jurídicas que estableció en su momento el legislador. Bueno, si nosotros vemos la estructura del decreto, y vamos leyéndola, de verdad que podemos concluir que está bien hecho y que la estructura es correcta, ¿no? Porque se hablan del tema de las facultades que tiene el presidente de la República y sus obligaciones, ¿no? Y señalan, pues, la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí incluso hacen una reflexión en cuanto a las facultades y obligaciones que tiene, y dentro de las que tiene, pues encontraría la de ejecutar ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. También hace referencia a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde establece cuál es la estructura, y dentro de la propia Ley Orgánica recordemos que, bueno, incluso el Poder Ejecutivo pues va a poder a través de las Secretarías de Despacho establecer órganos que le pudieran auxiliar para llevar a cabo el objetivo primordial que tiene, que es el de ejecutar las leyes que publica el Poder Legislativo. Aquí también lo correlacionan con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde ya nombran a la Agencia Nacional de Aduanas como un organismo administrativo desconcentrado. O sea, nos la ponen ahí. Pues aquí va. No sé si, ¿por qué? Pues porque lo digo yo y porque yo tengo las atribuciones, porque finalmente pues yo puedo auxiliarme de un organismo desconcentrado que yo mismo estoy señalando como un organismo desconcentrado, ¿no? A la par de otros, como el Servicio de Administración Tributaria, que tiene su propia ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que también tiene una disposición expresa que le da atribuciones, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que lleva el mismo mecanismo, y bueno, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, ¿no? Que también tiene un marco jurídico que pudiera darle, pues, ese contexto en cuanto a las facultades y atribuciones que pudiera estar ejerciendo. A mí me da la impresión, bueno, no más me da la impresión, nosotros ya estamos analizando la forma en la que estuviéramos atendiendo algunos procedimientos que se iniciaran por esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Y dentro de algunos de los argumentos, pues obviamente estaríamos nosotros, pues posiblemente objetando si las facultades que le trasladaron a través del reglamento interior, ¿no? Se pudieran considerar que son exclusivas del SAT. Porque recordemos que esas facultades que son exclusivas del SAT se encuentran en una ley. Y esa ley del Servicio de Administración Tributaria le da facultades exclusivas en algunas materias, con independencia de que el Ejecutivo en la Constitución pues establezca de que va a tener también alguna serie de facultades que son exclusivas. Entonces, en este aspecto, ¿no? Podríamos nosotros, dentro de una situación de contienda legal, no estoy hablando de una cuestión de administrativa, sino ejerciendo el derecho que tenemos a un medio de impugnación, ya sea ordinario o extraordinario, como fuera una demanda de nulidad o un amparo indirecto, pues posiblemente se pudiera combatir y establecer o tratar de considerar que el reglamento de esta agencia es contrario a las normas jurídicas que estableció el legislador. O sea, pudiéramos discutir jurídicamente que debió haber sido imprescindible que se reformara la ley del Servicio de Administración Tributaria
¿no? Y pudiéramos llegar a concluir a través de un proceso legal que fue insuficiente la sola emisión de un reglamento. Aquí vamos a ver en los próximos años cómo se va a perfilar el tribunal, en su caso, ¿no? Los magistrados qué determinación van a tomar, o en su caso, bueno, pues los jueces o los magistrados cuando se llegue a un amparo directo, en su caso, ya fuera amparo indirecto o amparo directo, dependiendo el proceso que estuvieran o el mecanismo de impugnación que se estuviera ejerciendo. Pero me parece que va a ser algo que se va a discutir, porque finalmente el volumen de procedimientos que se pudieran generar en ejercicio de facultades de comprobación derivadas del despacho aduanero dentro de las instalaciones de la aduana o al momento de que se celebre el despacho aduanero pudiera ser considerable y seguramente así como hace 20 años, hace 15 años y hace 10 años se combatía un poco si contaba o no con las facultades, pues aquí sí se pudiera llegar a tratar de establecer si fue suficiente la publicación del reglamento, ¿no? Como tal, para darle esas facultades que tiene conferidas de manera exclusiva a quién, pues el Servicio de Administración Tributaria. Pero es interesante por eso el manejo y el vocabulario que utilizan, porque por un lado también establecen que es un órgano auxiliar, con independencia de que sea desconcentrado, se habla de que es auxiliar del Servicio de Administración Tributaria. Fíjense qué interesante está, ¿no? Entonces, a mí me hubiera llenado más que con tanto tiempo que le dedicaron a esto y con el posicionamiento que tienen dentro del Poder Legislativo, pues sí hacer una reforma dentro de la propia ley del Servicio de Administración Tributaria y hacer las cosas pues de la manera que fuera más apegada al librito, ¿no? O sea, digo, de una forma que no se generara ninguna duda a ninguno de los que estamos aquí, porque finalmente pues esto nos va a generar a todos pues alguna actividad o trabajo adicional, o por lo menos nos va a llevar a que nos cuestionemos si efectivamente el reglamento pues fue emitido de manera correcta o no fue emitido de manera correcta. Les quiero también invitar, para cerrar la parte que me corresponde, que estaremos sacando, ya estamos de hecho, generando una serie de temporadas. Ya tenemos una primera temporada donde pueden escuchar la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México para el 2022. Son varios capítulos, son cortitos de 3 a 5 minutos, hay uno grande de 8 minutos. Bueno, la magia de los cambios en comercio exterior, donde vamos a explicar cada uno de las publicaciones en las reglas, lo que tenemos como datos peques del trueque. Y el próximo año, en enero, ya están alrededor de 25 capítulos que nada más se dedican al tema de cumplimiento, que es la temporada 3, que tiene que ver con puros aspectos de cumplimiento en comercio exterior y aduanas, desde los orígenes hasta la actualidad, y en cuanto a algunos tips y recomendaciones que ustedes pueden tener o sumarse. Los invitamos a que, pues, le den clic en suscribirse para que reciban en su teléfono pues todo lo que se está publicando y todo lo que estamos subiendo en redes sociales. Esta es mi parte, Daniela. Me gustaría hacerle la voz para que todos aprovechen su espacio porque los demás tienen mucha información que darles. Muchas gracias, Octavio. Y bueno, en este caso nos estará acompañando el ingeniero Enrique Herón. ¿Andas por aquí, Enrique? Hola, ¿cómo estás? Sí, ya claro que estamos aquí. Déjame ver dónde ando porque para compartir mi pantalla. Es una pequeña, nada más, una pequeña cosa que quiero que veamos, porque sí la cuestión es de cómo queda el laboratorio. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, la estamos viendo. Ok. Aquí la cuestión es cómo vamos a quedar con respecto del laboratorio central. La nueva NAM, Agencia Nacional de Aduanas, me dice que es el servicio administrativo, contará con el auxilio de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Es un punto importante en esto, porque va a ser auxiliar del Servicio de Administración Tributaria. Ahí no entiendo muy bien qué es lo que me dice, porque después me dice que en el RISAT, lo que está diciendo, va a crear grupos de trabajo necesarios para la adecuada interposición, la legislación fiscal, aduanera, en materia de comercio exterior. Todo esto van a participar Hacienda, el SAT y aduanas. Van a crear grupos de trabajo para trabajar sus cosas. Pero en el artículo 25 que veo yo aquí del SAT, también veo una cosa importante. Veo una cuestión de
que me dice de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, puede solicitar a la Agencia Nacional de Aduanas de México, cuando así se requiera para el ejercicio de sus atribuciones, el dictamen que se emita conforme a los lineamientos. Va a poder la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior solicitar al Laboratorio Central o a quien vaya a corresponder, ahorita vamos a ver dónde vamos a quedar colgados con el laboratorio, toda la cuestión del dictamen, los análisis y todo lo que haga. O sea que el SAT va a seguir usando al Laboratorio Central para hacer sus cosas. Ensayos, todo este artículo que 25 en la sección 15 que me dice va a solicitar a la Agencia Nacional de Aduanas, cuando así lo requiera para el ejercicio de sus atribuciones, el dictamen. Todo lo cuestión de laboratorio, examen pericial, otros productos, y también además va a poder hacer las consultas y el laboratorio para medio de los particulares por medio del pago de derechos. Ya entrando en el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dentro de sus disposiciones generales, como bien lo dijo Octavio, establecer las normas de atribuciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Siendo un auxiliar, va a tener autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, con carácter de autoridad aduanera y fácil y fiscal respecto a los ingresos federales. Pero hay un punto importante también aquí que veo. Hay una letra chiquita que me dice la Agencia Nacional de Aduanas de México, en auxilio del Servicio de Administración Tributaria, tiene a su cargo de manera exclusiva la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduanales y de inspección. Pues es auxiliar y va a tener autonomía, va a ser de manera exclusiva o el SAT va a poder estar metiendo las manos y estar diciendo algo. Vamos a verlo más adelante, vamos a ver cómo se comporta esto. Las unidades administrativas, como bien dijiste, operación aduanera, investigación aduanera, Dirección General de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales, modernización, equipamiento e infraestructura, Dirección General Jurídica de Aduanas, que para mí es la importante en este sentido porque es la que va a operar las aduanas. Recaudación, tecnología de la información, planeación aduanera, Dirección General de Aviación y una unidad de administración y finanzas. Además, 50 aduanas, con la nueva aduana que vamos a tener del aeropuerto Ángeles, del nuevo aeropuerto de México. Entonces, con estas direcciones generales y nos dictan qué es lo que va a hacer cada una de ellas. Lo que me interesa o lo que yo quería ver es constituir las instancias de consulta y los comités especializados en materia aduanera, que le permitan mantener una vinculación efectiva y permanente con los contribuyentes y especialistas. Aquí me interesa esto porque esto es lo que tenemos nosotros actualmente como el comité para resolver consultas en clasificación arancelaria. Yo creo que vamos a estar todavía metidos aquí en la nueva agencia de aduanas y vamos a estar aquí metidos porque va a poder constituir las instancias. Las instancias y los comités especializados en materia aduanera tendrán como objetivo primordial coadyuvar con el mejoramiento en la administración tributaria y la aplicación de la legislación aduanera, así como la creación de una auténtica conciencia tributaria en materia de aduanas. Entonces, va a estar permanente con contribuyentes y especialistas interesados en la operación eficaz de la agencia y establecer los lineamientos para su funcionamiento. Yo creo que aquí es donde va a estar la cuestión del comité de clasificación arancelaria, el comité que nos habla del artículo 47 y 48 de la ley aduanera. Sí vamos a estar constituidos, sí podemos estar aquí, y esto nos lo está diciendo. Y esto es otra de las cosas que decía yo del laboratorio. Compete a la Dirección General Jurídica de Aduanas de las 3 puntos importantes. Primero, autorizar el registro para la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o para las que se requieran las instalaciones o equipos especiales para la toma de muestras de las mismas. Esto es lo que es el artículo 45 de la ley aduanera. Y esto va a seguir siendo que cuando tenga yo mercancías peligrosas, voy a poder registrarlas todavía, pero ahora va a ser ante la Dirección General Jurídica. Pero estas autorizaciones también les va a poner las direcciones de autorizaciones y la dirección de lo contencioso y amparo.
dentro de 2 direcciones de la Dirección General Jurídica. Pero lo que me llamó mucho la atención en este punto es este artículo 25, que compete a la Dirección General Jurídica de Aduanas dictaminar conforme a los lineamientos y normas científicas aplicables y a los instrumentos metodológicos y técnicos, características, naturaleza, usos, origen y función de las mercancías de comercio exterior. Efectuar ensayos con relación a minerales, metales, compuestos metálicos, sujetos a pago de contribuciones o aprovechamientos. Y practicar el examen pericial, o sea, realizar peritajes de otros productos y materias primas, así como proporcionar servicios de asistencia técnica en materia de muestreo, análisis y de ingeniería a los entes del sector público, conforme a los convenios respectivos y a los particulares mediante el pago de derechos correspondiente. Esto sí, igual, esta es una función que es netamente del laboratorio central. Sin embargo, ahora la tiene solamente la Dirección General Jurídica de Aduanas. No la tiene ninguna de las direcciones que están dentro de la Dirección General Jurídica. Es de la Dirección Jurídica. Y también esta misma, en el artículo 40, que es la competencia de las aduanas, a las aduanas y a las subdirecciones le toca lo mismo. Las aduanas van a poder dictaminar, van a poder hacer análisis, todo eso. Esto ya me da una apertura de lo que ya se ha hablado un poquito, de que se va a diversificar el laboratorio central y va a haber laboratorios, pequeños laboratorios en algunas aduanas, que van a poder ellos estar haciendo los análisis, van a estar ellos poder estar dictaminando y poder hacer todo lo que corresponda en este sentido. Y también lo que me dice esto es establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías, así como sugerir su clasificación arancelaria. Esto es lo importante. Esto es lo importante porque también es competencia solamente de la Dirección General Jurídica. No la tiene ninguna de las otras direcciones dentro de la General Jurídica. Es nada más de la Dirección General. Pero también esta misma función la tiene como competencia las aduanas. Entonces las aduanas van a poder establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías, así como sugerir su clasificación arancelaria. Y solicitar el dictamen que se requiere al agente aduanal, que el agente aduanal tendrá que proporcionar toda la información correspondiente para la identificación de la mercancía, para ver qué tipo de mercancía es, todo lo que conlleve, para llevar a cabo la sugerencia de clasificación arancelaria dentro de la aduana. Esto es lo importante en este sentido. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos vuelven a ningunear, el laboratorio central lo vuelven a hacer pedazos. El laboratorio central nació como una dirección general dentro de la Oficialía Mayor de Hacienda. Cuando pasa aduanas, pasa como una dirección general, cae como una administración central, cae después como 3 administraciones y ahora no sé cómo va a quedar. No sé cómo va a quedar colgada dentro de la Dirección General Jurídica de Aduanas. Ya no vamos a estar dentro de operación aduanera o dentro de planeación o dentro de qué sé yo. De acuerdo con la característica de este punto 40, establecer naturaleza, estado, origen, demás características, que es una función netamente del laboratorio central, vamos a estar o va a estar dentro de la Dirección General Jurídica, lo que me quiere decir que el laboratorio va a estar colgado en la Dirección General Jurídica y no sé de quién va a depender o cómo vamos a estar. Vamos a ver qué es lo que nos tiene en este sentido y pues, Octavio, yo creo que vamos a tener mucho trabajo para enero, para estar viendo cómo vamos a quedar colgados, quién va a tener estas funciones de hacer los análisis, quién va a hacer, digo, definitivamente el análisis lo laboratorio, pero de quién va a depender o hacia dónde nos vamos a dirigir, a quién le vamos a solicitar ahora estas consultas conforme artículo 47-48 de la ley aduanera, dónde va a quedar el Consejo de Clasificación Arancelaria, dónde vamos a quedar todo eso. Hay muchas cosas que hacer. Y para finalizar, nada más quiero mandarle un gran abrazo al doctor Máximo Carvajal por sus 80 años que acaba de cumplir. Con mucho cariño, Máximo, te queremos. Gracias, Octavio. Y si hay preguntas o algunas cuestiones que podamos hacer, en enero vamos a investigar dónde va a quedar este laboratorio, qué pasa con los laboratorios que va a haber en las aduanas, si es que ya se abrieron algunos,
Creo que en Manzanillo ya tenemos alguno. Ya está abierto un pequeño laboratorio para textiles. Pero vamos a ver qué es lo que nos lleva este año nuevo que viene, este 2022. Y un abrazo a todos ustedes y que tengan un feliz año. Gracias, Dani. Gracias, Octavio. Gracias a todos los amigos que están aquí con nosotros. Doctor, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, nos dejan buenos retos para este 2022. Muchas incógnitas que tendremos que resolver iniciando el año. Y bueno, nosotros también, ya que veo conectado al doctor Máximo Carvajal, le queremos también mandar un abrazo muy fuerte, muy querido, con mucha admiración, como siempre. También ahí, por ahí vi a su hijo, también saludos a toda la familia. Y tengo entendido, Octavio, que ahorita nos va a acompañar Ricardo. Ricardo, ya te vi, doctor Ricardo Méndez. Bienvenido a Hacer un Trueque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Felicidades también al doctor Máximo Carvajal. Me sumo a las felicitaciones de sus cumpleaños. Bueno, vamos Espero a... que lo hayan apapachado mucho. Perdón por interrumpir. Bueno, ya les compartí aquí la presentación. Ya, se ve perfectamente. Voy a platicarles brevemente pues, algunos puntos que considero relevantes sobre las actualizaciones que se dieron a conocer, que evidentemente pues, van a tener un impacto el próximo año. Ya habíamos platicado en alguna sesión acerca de la reforma al Código Fiscal de la Federación y que era pues evidente que se veían algunos cambios que iban a trascender sobre todo en la parte de la miscelánea de comercio exterior. Y bueno, pues también vamos a hablar acerca de las modificaciones que tuvo una nueva sección de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Y también, si alcanza el tiempo, comentar ahí brevemente unos anteproyectos que todavía se encuentran dentro de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que tiene que ver con las reglas y criterios en materia de comercio exterior por parte de la Secretaría de Economía y el acuerdo que es utilizado para la determinación del origen y aplicación de medidas no arancelarias, ¿no? Bueno, pues iniciamos con lo que vienen siendo las reglas generales de comercio exterior para este 2022 y bueno, pues aquí la parte creo que relevante fue el tema de la extensión del plazo de la declaración del folio del CFDI con complemento carta aporte y que evidentemente esto pues va a ser utilizado hasta el 31 de marzo de 2022. De manera general no hubo tantos cambios tan sustantivos, salvo ese que les acabo de comentar, pero algunos puntos que deseo resaltar pues son los siguientes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, la regla 1.1 hace mención que cuando las disposiciones generales refieran, en este caso al CFDI o en los complementos, en particular pues al complemento de comercio exterior de la regla 3.138, 3.139 y obviamente con la carta porte, el complemento de carta porte, que también aquí fueron modificadas varias disposiciones, en particular considero las más relevantes, pues es la regla 3.138, la 2.412, que antes era la 2.411, y hay otras disposiciones también ahí que son importantes porque hacen mención de esta nueva sección. Y también, bueno, pues este dispositivo hace mención a que las cantidades, sobre todo las relacionadas con las multas, son de carácter informativo. Si ustedes analizan esa disposición, todavía en particular esa refiere al anexo 2 y sabemos, bueno, pues que ya tuvo un cambio, que en este caso sería el anexo 13 y también, bueno, pues menciona que todas las facilidades que se encuentren en estas disposiciones generales podrán ser aplicadas sin perjuicio de que las autoridades fiscales, bueno, pues lleven a cabo sus facultades de comprobación.
Como les decía, hubo unos cambios, sobre todo en la numeralia de los anexos. Si ustedes recordarán, por ejemplo, no existía el anexo 13, el anexo 18, con respecto a las reglas del 2020. En algún momento, en algún periodo, llegaron a existir y, bueno, pues lo que sucedía es que se iban sumando numerales. Era el anexo 31 llegaba, pero en realidad no contábamos con todos los anexos y había otros, por ejemplo, en el caso del 1, que teníamos el de los formatos, que era el anexo 1A. Entonces, lo que se hizo aquí fue reordenar la numeralia de los anexos y, bueno, pues en este caso, pues obviamente se modifican todas las reglas que hacen referencia, como les digo, a estos nuevos numerales, ¿no? De manera específica, por ejemplo, la 131 básicamente hace una precisión, que eso también lo vamos a encontrar en diversos dispositivos. En este en particular, si anteriormente hablaba pues de que no se requiere contar con padrón general o los padrones sectoriales en el caso de la introducción de vehículos nuevos y usados, bueno, pues ahora hace mención a las importaciones definitivas. Y así, por ejemplo, hay otras disposiciones que refieren al régimen de recinto fiscalizado estratégico y hoy en día pues ya dice régimen aduanero del recinto fiscalizado estratégico. Básicamente son cambios, bueno, pues, en el tema de la gramática, ¿no? Ahora, hay otro punto aquí importante. Recordemos que en cuanto a lo que viene siendo los supuestos de equiparable de contrabando del artículo 105 del Código, se modificaron dos fracciones, la 12 y la 13 de manera específica. Bueno, pues se elimina el párrafo segundo que hace referencia o que hacía referencia a que pues, no había posibilidad de que si la información había sido proporcionada de manera incorrecta por parte del importador o del exportador, pues no había ninguna penalización, en este caso para el agente aduanal. Como sabemos, esos párrafos fueron eliminados, por consiguiente, en este caso, en la regla 1413 del 2020, pues ya no fue publicada en estas disposiciones del 2022 y por lo tanto, bueno, pues se recorren ahí también los numerales de estas disposiciones, ¿no? En esta regla 1415, pues básicamente es nueva y esto también tiene relación con respecto a las penalidades que establece el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Ustedes recordarán que se adiciona un párrafo específicamente para señalar que tratándose de algunas inconsistencias que se hayan generado sobre el tema de los combustibles automotrices, pues a lo que viene siendo el importador se le va a cancelar el padrón de importadores y obviamente pues también ahí los sectoriales. Un tema interesante porque, como sabemos, la regla 133 habla de un procedimiento de suspensión, que es una medida cautelar, ¿no? Para que el contribuyente, pues, a través del procedimiento de reincorporación, pues cumpla estas obligaciones. Sin embargo, aquí habla de cancelar y sumado a ello, pues también menciona la cancelación de la patente del agente aduanal. En ese sentido, bueno, pues se incorpora esta disposición para precisar que cuando haya un procedimiento de cancelación y al final concluya en que efectivamente fue cometido el delito de contrabando, bueno, pues evidentemente va a ser cancelada esa patente, ¿no? Otro punto que les mencionaba, por ejemplo, el caso de la regla 1613 y la 1617, básicamente son precisiones en cuanto a referencia del régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico.
Hay otro cambio también ahí interesante en la 1614. Esta es importante porque pues esta se relaciona básicamente con las operaciones de exportación cuando no aplica el artículo 2.5 del TEMEC, que es cuando se introducen mercancías no originarias y que posteriormente se exportan a Estados Unidos o Canadá u otros países. Entonces, tradicionalmente, pues aplicamos dos identificadores, que es el ST y el DT. De manera específica, pues, trae una nueva estructura, en particular la fracción quinta, que esta pues no estaba, llegaba hasta la cuarta y de ahí había párrafos y numerales. Bueno, pues creo que benefició esta nueva estructura. Hay algunas otras disposiciones que traen una estructura nueva, por ejemplo, en el caso de la regla 251, que refiere al tema de regularización de mercancías que hayan ingresado al país sin cumplir las formalidades. También trae una nueva estructura, sin embargo, el contenido es básicamente similar, ¿no? También hubo ahí unos temas importantes en lo que viene siendo el transporte ferroviario, porque fueron eliminadas estas dos disposiciones, la 1912 y 1913, entonces se recorrieron esos dispositivos. De igual manera, este también es un cambio importante, que tiene relación con la reforma a la ley aduanera. Recordemos que cuando se publica la reforma fiscal, al final vienen otras reformas y de manera particular en la ley aduanera se derogó lo que es el artículo 16C y también hace referencia al artículo 36A, en fracción primera, lo que viene siendo sobre el tema de los dictámenes para cuando son mercancías que requieren de este tipo de dictamen, y básicamente está dirigido al tema de los combustibles automotrices. Entonces, en nuestro nuevo dispositivo, pues ya te indican pues las fracciones arancelarias, incluyendo el número de identificación comercial, que estarían cumpliendo con dicha obligación. Adicionalmente, bueno, pues hace énfasis en que en el traslado, perdón, en el traslado de este tipo de mercancía, pues debe de cumplirse con lo que viene siendo el CFDI con el complemento carta aporte. Bueno, como les mencionaba al inicio de esta parte de las disposiciones generales, yo creo que esta fue de las que más estábamos esperando, porque sabíamos que a partir del 1 de enero del 2022, pues teníamos que declarar el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte para efectos de que el agente aduanal realizara la transmisión de esa información y pudiese generar el número de integración, que es el que se declara en el formato del documento de operación para despacho aduanero, o en su caso, en este dispositivo electrónico, que evidentemente se trata del gafete único de identificación, para activar el esquema bajo el procedimiento de PITA, ¿no? Entonces aquí básicamente se extiende esa obligación hasta el 31 de marzo de 2022, por lo tanto, a partir de esa fecha, pues ya estaremos cumpliendo con este procedimiento. Por lo tanto, ahorita pues no hay que cumplirlo. Adicionalmente, bueno, pues que ni siquiera está todavía el manual de lineamientos de cómo es que debe transmitirse esa información. Y también es importante comentar, bueno, pues que hubo una modificación en cuanto a la mención de los numerales de las reglas, debido pues que, como sabemos, la resolución miscelánea fiscal pues también tuvo esta modificación. Y vale la pena mencionar que tanto para el esquema de PITA como para el procedimiento donde se utiliza DODA, hace la excepción de que este procedimiento no va a ser aplicado cuando se lleven a cabo operaciones conforme a la regla 2779. Y es que este nuevo dispositivo, ahorita lo vamos a profundizar más adelante, es el que aborda el traslado de mercancías cuando se utilice transporte extranjero.
Entonces, esta parte ahorita la comentamos ya que veamos la sección 277 de la resolución miscelánea fiscal. Un cambio también, pues no menos importante, es sobre todo este dispositivo que es el que aborda la temática de la digitalización. El primer párrafo se modifica para eliminar la referencia en cuanto a la presentación del folio del CFDI con complemento carta aporte, y es que básicamente este procedimiento lo que indicaba era que se tenía en un momento dado que declarar el folio de este CFDI con complemento carta aporte. Entonces, al eliminar esta referencia, desde mi perspectiva, bueno, pues entonces ahora sí ya nos deja más claro que en su caso, cuando exista este documento de transporte, pues deberá ser digitalizado como cualquier otro tipo de documento, obviamente conforme al tipo de tráfico que se esté trasladando la mercancía, que es como se hace hasta el día de hoy, ¿no? En cuanto al tema del registro en el esquema de empresas certificadas o de certificación de empresas, pues básicamente hay un cambio. Sin embargo, esto pues ya desde agosto que tuvo vigencia básicamente el tema de la subcontratación y que se eliminaba este procedimiento para que las empresas, en este caso, pudieran contratar personal, salvo ciertas excepciones, pues evidentemente al dejar de tener vigencia este esquema, pues las empresas, una vez que hayan realizado esas modificaciones, pues tenían que presentar en particular un aviso, en este caso en términos de la 721. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Bueno, pues que ya de manera clara se especifica que se va a tener que presentar, en este caso, un escrito libre que cumpla con la ficha de trámite 22, en donde vamos a esperar, bueno, qué dice ese anexo 2, ¿no? Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para, en un momento dado, pues, hacer mención de que ya se están cumpliendo las obligaciones de acuerdo como nos hayan otorgado esa autorización, dependiendo evidentemente de la modalidad, ¿no? Porque cuando hablábamos del registro del esquema de certificación de empresa, pues no solo estamos hablando de la certificación en materia de IBJEPS con los 3 de sus rubros, sino que también incluye las modalidades del operador económico autorizado, así como del socio comercial certificado. También, pues, otra parte importante, básicamente, tiene que ver con lo que les decía el anexo 13, que prácticamente aquí, como les comenté anteriormente, teníamos el anexo 2, ahora es el 13, y es el que contempla, como les digo, las multas y cantidades actualizadas, que, como les digo, ahora la disposición, la 111, pues dice que son de manera indicativa. Esas son las más representativas, no todas tuvieron un cambio, pero sabemos que son las más importantes dentro de la operación. La primera, pues, la relacionada con el tema del acuse de valor, en donde, bueno, pues ya estaremos identificando esta multa, donde la mínima es de 26,160 pesos. También, pues, hay otra multa por ahí relacionada con la transportación de la mercancía, que aumentó a 2,070 pesos la mínima, y también, pues, el tema de la omisión o presentación extemporánea de documentos, que también se utiliza mucho en la práctica, cuando, pues, la autoridad no te recibe un documento, te dice, bueno, preséntamelo con las correcciones, lo presentas con las correcciones, bueno, pues hay una multa aquí que aumentó la mínima a 4,260 pesos, entonces ahí vemos unos porcentajes de aumento, en este caso, de estas sanciones económicas. Otra parte importante, sobre todo en las cuotas del impuesto especial sobre productos y servicios, si bien es cierto, cuando se publica la reforma de la ley del IEPS, no vemos estos cambios. Estas cuotas se actualizan en otra
publicación y evidentemente esto deriva del factor de actualización. Hay un procedimiento que se realiza para poder actualizar estas cuotas año con año. Entonces, básicamente, pues aquí identificamos aquellas que van a corresponder al 2022. Entonces, bueno, pues para aquellos que fuman, pues van a pagar más JEPs. Para aquellos que les gustan las bebidas saborizadas, pues también van a pagar más JEPs. Y bueno, pues también en el caso de los combustibles, sabemos que en la práctica se aplican 3 modalidades de cuotas en el combustible. Entonces, bueno, pues aquí también aumentaron estas cuotas para los combustibles, dependiendo del tipo, en este caso, que sea. Entonces, esta parte también es importante tomarla en consideración. Evidentemente, también hubo una actualización al anexo 19 de la resolución miscelánea fiscal. Y como ustedes saben, dispositivo, bueno, pues lo utilizamos mucho porque, pues, viene ya cuáles son las contraprestaciones que vamos a tener que realizar para el próximo año. Yo solamente aquí puse algunas, pero pues no sé, quien realice trámites ante la Secretaría de Salud, ante SADER, ante, en este caso, la Semarnat, pues va a tener que verificar todas estas cuotas que en este caso hayan sido actualizadas, ¿no? Entonces aquí les pongo de manera específica para el registro de despacho de mercancías, el incremento que hubo, y para lo que viene siendo el registro en el esquema de certificación de empresas, pues vamos a tener que pagar un 7.3% adicional. Y también en el caso del artículo 49, pues de la Ley Federal de Derechos, fue actualizado a través de este anexo 19, entonces vamos a tener que pagar más DTA, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo consideren, sobre todo en sus importaciones, en ese caso temporales, en el caso de alguna exportación, que también lo tomen en consideración. En los retornos, pues no les digo, porque ustedes ya saben que se declaran en forma de pago 9, que es exento, sobre todo en el caso de los RT. Hubo un cambio también en las actualizaciones de esta tarifa progresiva que establece la determinación del impuesto especial, perdón, del impuesto sobre automóviles nuevos. Entonces también esta se publicó el día de ayer, también para que la consideren, ¿no? Pues esto, como les digo, año con año se van actualizando. En cuanto al tema de la resolución miscelánea fiscal, primero es importante considerar pues algunos puntos, ¿no? Vimos que de entrada, pues, el 24 se da a conocer las reglas generales de comercio exterior y ya teníamos plenamente identificado que para efectos aduaneros, es decir, de la declaración del folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte, bueno, pues esta obligación va a ser exigible a partir del 31 de marzo del 2022, ¿no? Sin embargo, en ese mismo día, ya por la tarde, se da a conocer este comunicado por parte del SAT. De entrada, pues obviamente también estábamos esperando la famosa prórroga en materia fiscal, porque pues es la que establece la base normativa de todo este procedimiento de utilizar el CFDI con el complemento carta aporte. Y bueno, pues además de darnos ahí unas explicaciones, creo que la parte sustantiva pues era que se había establecido también un periodo de prueba o etapa de prueba, en el cual, si bien es cierto, iba a entrar en vigor estas disposiciones, pues evidentemente lo que se señalaba es que iba a poder ser declarado esta información y que en un momento dado la autoridad no iba a imponer multas o en su caso sanciones. Estos términos pues evidentemente son importantes porque pues en principio habla de multas y sanciones, ¿no? Uno puede decir, oye, pues es que una sanción pues es una multa, ¿no? Pues vamos a ver pues que el género pues son las sanciones
y las sanciones pues existen de diferentes tipos, ¿no? Una multa económica, esa es una en particular, pero cuando hablamos de sanciones, o sea, por el hecho de restringirme, por ejemplo, sellos digitales, porque también estaba uno de estas causales, pues evidentemente ahí entra la parte de las sanciones, ¿no? La sanción habla de manera genérica. Y también se establecía una facilidad en cuanto a que si se utilizaban vehículos de carga ligera para transitar por un tramo de 30 kilómetros, pues no iba a ser obligatorio el complemento carta-aporte. Entonces, esta parte es importante porque en principio hablaba del complemento carta-aporte, no decía acerca del CFDI, sino solamente el complemento carta-aporte, ¿no? Que evidentemente sabemos que es parte integral del CFDI, pero hacía referencia específicamente al complemento carta-aporte. Obviamente tampoco sabíamos en un momento dado, en este momento, se iban a dar a conocer pues, la resolución miscelánea fiscal para el 2022, porque el año pasado se había publicado el 29 de diciembre, y bueno, pues en esta ocasión se da a conocer el 27 de diciembre. Sabíamos que iban a cambiar las reglas porque les decía hace un momento que en particular en la regla 2412 de las generales de comercio exterior y la 3133 y otras disposiciones que también hacen mención sobre ese tema, venían diferentes los numerales. Entonces decíamos, bueno, pues de entrada tiene que cambiar la estructura. Y fue en este caso que se publica esta nueva sección de la 277 y trae evidentemente unos cambios importantes. De primero, sabemos que en la publicación inicial de todo este tema, pues era la regla 2719. Posteriormente, pues ya saben, el tema de que no era tan claro, pues, ¿qué sucedió? Que se reforma la 2719 y adicionalmente se incorporan otras disposiciones desde la 27151 hasta la 27157. Entonces ya teníamos 8 disposiciones que trataban acerca de la utilización del CFDI con complemento carta-aporte y sin complemento, porque también venían ahí unas facilidades. Entonces, ¿qué sucede con esta nueva resolución miscelánea fiscal para el 2022? Bueno, pues que adicionan otras 2 disposiciones y ahorita lo vamos a ver de manera general. Entonces, esta parte es importante porque aquí en este dispositivo pues, se establece con claridad pues, que el uso del CFDI con complemento carta-aporte pues, es aplicable a partir del 1 del 2022. ¿Cuál es uno de los aspectos importantes, sobre todo siempre, pues es la parte de las infracciones y de las sanciones? Y de manera específica, lo que menciona el segundo párrafo es que para efectos de 2 infracciones, porque en el caso del 84, fracción cuarta, inciso del Código Fiscal de la Federación, aborda el tema cuando se realiza el CFDI sin complemento carta-aporte y de manera particular el artículo 103, fracción 22, aborda el tema de la presunción de contrabando cuando en el traslado de la mercancía no se cuenta con el CFDI con complemento carta-aporte. Entonces, esta parte es importante porque acota básicamente el tema de las sanciones, o sea, no lo deja general, como en su caso lo estuvo lo que viene siendo la tercera resolución de modificaciones, que también había una fase de pruebas durante todo el periodo de diciembre, que también en la cuarta resolución de modificaciones, pues esto había quedado eliminado y se extendió pues hasta el 1 de enero del 2022, pero bueno, ya tenemos unas nuevas disposiciones que establecen supuestos distintos y esa parte es la que debe en este caso analizarse. De manera específica, comento aquí los puntos
siguientes, ¿no? Aquí les puse, obviamente, las nuevas disposiciones, desde la regla 2771 hasta la regla 27712, y por lo menos las primeras 8 disposiciones se mantienen en los mismos supuestos. Es decir, no hay un cambio sustantivo en las primeras 8, ¿no? Es decir, hasta la regla 2778, salvo en el caso de las empresas de servicio de paquetería y mensajería, que sí hubo unos cambios importantes, sobre todo cuando llevan a cabo el traslado de mercancías que no contiene valor, ¿no? Y específicamente hace referencia, por ejemplo, a los estados de cuenta, a los recibos de teléfono, etcétera, ¿no? Esa parte es básicamente lo que contiene. Sin embargo, se maneja en términos generales que puede utilizarse un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, o en su caso el CFDI de traslado con complemento carta aporte. Esto ya después, en otra ocasión, pues lo abundaremos más detallado. Les digo, en términos generales se mantienen la redacción de estos supuestos, y los novedosos básicamente sería de manera específica el relacionado con los transportistas residentes en el extranjero, es decir, que sean extranjeros o que sean empresas que se hayan constituido conforme a la legislación extranjera y que evidentemente no cuenten con establecimiento permanente en territorio nacional. Entonces, de entrada, si se contratan los servicios de un transportista extranjero, pues obviamente te establece unas salvedades que deben de cumplirse, porque te menciona que ese transportista pues debe de extranjero, se entiende en términos de la regla 245 de las reglas generales de comercio exterior, y básicamente este dispositivo es el que aborda que debe de estar registrado ante la autoridad para efectos de obtener el código alfanumérico armonizado del transportista. Es decir, ese transportista extranjero sabemos que tiene que estar registrado, porque al momento de, en este caso, de presentar lo que es el formato DODA, o en el caso del dispositivo PITA, se exige en el procedimiento de transmisión de la información lo que viene siendo el famoso CAT. Y por ende también se establece que estos tipos de empresas pues van a acreditar obviamente el traslado con la documentación aduanera o pues de transporte. Te dice que van a acreditar en términos del 146 de la ley aduanera. Entonces este 146 de la ley aduanera es el que hace mención sobre estos documentos que sirven no solamente para amparar la legal estancia y tenencia de las mercancías, sino también la circulación. Adicionalmente, bueno, pues se incorpora la regla 27710, y esta específicamente habla del tema de los prestadores de servicio, pero para efectos de exportación. Y también pues hace mención de que se trate de mercancías nacionales o nacionalizadas. Entonces, eso es un tema muy importante porque no lo deja abierto a, por ejemplo, qué tal si son mercancías de procedencia extranjera, ¿no? En el caso de mercancías que están importadas temporalmente. Entonces, básicamente esta disposición, la regla 27710, pues es muy particular. Y también, bueno, pues al contratar la prestación de un servicio de transporte internacional, pues se debe emitir un CFDI ingreso con complemento carta aporte. Solamente se establece una excepción de que cuando haya un cambio en la unidad, bueno, pues se podrá presentar un CFDI de traslado. Sin embargo, es un tema también importante que debe de estar relacionado, es decir, debe estar vinculado con el CFDI de ingreso. Se adiciona la regla 27711, que esta pues habla también en el caso de los propietarios, poseedores o tenedores de estas mercancías, y que pues realicen ese traslado con unidades propias o con medios propios. Es decir, hay empresas
exportadoras que tienen sus propias unidades y que van a utilizar esas unidades, esos vehículos, para poder llevar a cabo la exportación de sus productos. Y en ese sentido, ya de hecho se había comentado que es factible presentar un CFDI en un momento dado de ingreso, incluyendo el complemento de comercio exterior y el complemento carta aporte, pero bueno, pues aquí hace mención de que podrá utilizarse el CFDI de traslado y en su caso el CFDI de ingreso con carta aporte cuando hay un cambio, es decir, yo puedo hacer el traslado hasta la aduana y ya en el que va a modular para exportación, pues es otro vehículo que contraté y bueno, pues en ese sentido se precisa que el último vehículo que se utilice para efectos de llevar a cabo el despacho conforme a las disposiciones, ¿no? En particular la 2412, pues es el que se tendría en un momento dado que declarar, ¿no? Ya para efectos de aduanas, ¿no? Pero en términos generales, pues esta es otra precisión que se hizo y creo que una de las más importantes que esta, pues sí nos aclara un poco más el panorama con respecto del comunicado 84 que emitió, de hecho lo emitió la Secretaría de Hacienda en decreto público, se publicó en el área de prensa de la Secretaría de Hacienda y también obviamente por redes sociales. Y esto, bueno, pues aquí nos precisa más información porque evidentemente pues hay un reglamento específico que es el que aborda el tema del transporte que transite por zonas de jurisdicción federal y aquí de manera particular, bueno, pues nos habla del autotransporte, o sea, que se lleva a cabo el autotransporte de mercancías con vehículos ligeros de carga, incluyendo los remolques. Y ojo, esta parte es bien importante, que tenga características menores a un camión tipo C2, ¿no? Y aquí, bueno, pues, ¿qué es un camión tipo C2, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, porque nos hace referencia, que es en términos de la norma 12 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde establece en esta norma oficial mexicana, pues, los pesos y dimensiones máximas que un vehículo, en este caso, puede trasladar. Y nos establece particularidades porque también sabemos que a veces los vehículos pues se modifican, ¿no? Vienen acorazados, vienen alargados, ¿no? Para poder soportar más mercancía y aquí lo que señala, bueno, pues que esto cumpla con este tipo de unidades, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se establece en esta nomenclatura que es un camión tipo C2 y pues ya te dice el número de ejes que va a tener, en su caso el número de llantas que debe tener, por lo tanto pues lo que indica es que sean menores a estas características que establece. Y bueno, pues aquí se entenderá que no transita por tramos de jurisdicción federal siempre que en su trayecto pues la longitud del tramo federal que se ha utilizado no exceda de los 30 kilómetros. Solamente les comento aquí un caso muy particular que vamos a suponer que es una empresa que está a 1 kilómetro, en este caso de alguna aduana fronteriza. Entonces, no por el hecho de que esté cerca de la aduana, diga, pues sabes qué, como yo no excedo de esos 30 kilómetros, pues yo no voy a cumplir con la emisión de este documento. Y esto no es así, porque aquí debemos de atender a lo que establecen estas disposiciones de la regla 2414 y la regla 3133, que solamente establecen una excepción para lo que viene siendo la regla 2779, que es la de transportes extranjeros. Por lo tanto, si son operaciones de importación y exportación, aun cuando sean unidades menores a esas características de un tipo camión C2, para efectos de aduanas, pues tendrás que cumplirse con la emisión ya sea del CFDI de ingreso con complemento carta aporte o en su caso de
del CFDI de traslado con el complemento carta aporte. Bueno, ya para finalizar y dar la oportunidad a la maestra Jocelyn, ¿no? Porque si no aquí me voy a agarrar todo el tiempo. Hay otra parte ahí importante en relación con las exportaciones definitivas cuando se realicen, en este caso, a título gratuito o que en un momento dado no exista enajenación. Como ustedes saben, en la reforma del 2020 que iba a ser aplicada en el 2021, pues no era tan clara, ¿no? Se establecían ahí unas discrepancias porque pues señalaba que quienes exportaran debían solicitar, lo cual pues obviamente había una incongruencia. Sin embargo, bueno, pues como una mejor práctica de cumplimiento y aparte porque ya los lineamientos, sobre todo del CFDI con complemento de comercio exterior, establecen la posibilidad de que se indique que se puede aplicar un tipo de traslado, dependiendo de las opciones que se manejen. Y bueno, pues ahora con esta reforma, pues ya nos deja claro que, como les digo, quienes realicen operaciones donde no exista enajenación en esas exportaciones o que en un momento dado estas sean a título gratuito, es decir, alguna donación, algún envío de muestras, etcétera, en donde sí hay transmisión de la propiedad, normalmente pues estas operaciones se regulan bajo dos reglas. Por un lado, tenemos el caso de la miscelánea fiscal en la 27119, que antes era la 27122, bueno, pues se modifica a la 27119 y pues básicamente queda en los mismos términos de operaciones que se realicen con clave de pedimento A1. Y en el caso de la regla 3138, que esa de manera muy particular pues aborda el tema de las exportaciones definitivas que se realicen con clave de pedimento A1, pero que exista enajenación en términos del 14 del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, pues tenemos dos disposiciones. Primero la 27119 y la regla 3138 relacionada con las disposiciones del comercio exterior. Entonces, de entrada, pues ya hay más claridad sobre la aplicación de este tema. Solamente, bueno, pues también faltaría que algunos lineamientos se actualicen y sobre todo yo creo que también vamos a requerir que sean actualizados esos catálogos, en este caso del SAT, ¿no? Por lo tanto, pues hay que estar muy pendientes de las novedades que van a conocer en el portal. Hasta aquí me voy a quedar por cuestiones de tiempo y ya en otra ocasión, que sabemos que vamos a tener muchos trueques para el próximo año, abordaremos otros temas también interesantes. No, si hay espacio al final, pues igual comento algunos puntos de los anteproyectos. Pero esos son creo que los cambios más relevantes para efectos de comercio exterior y que también tienen un impacto en la parte fiscal. Muchas gracias. Al contrario, a ti, Richard, de verdad que como siempre, nos dejaste picados, ¿no? Como ven, a Ricardo le dejamos en el mayor tiempo, porque pues aventó a hacer un análisis de los puntos más relevantes respecto a estas reglas y seguramente yo creo que si te vas por algunos apartados en específico, te puedo echar una charla de 1 hora por tema. Y ahora, pues, bueno, vendría con nosotros Jocelyn Villa. Ahí hay algunas preguntas que ya te hicieron, que están relacionadas con el tema que vas a desarrollar, que sería interesante, ¿no? Si nos apoyaras a contestarlas, Jos, y ampliar las dudas que tenemos respecto al nuevo régimen y, bueno, cómo viene el tema de la carta aporte que tanto discutimos. Entonces, adelante, Jos, te escuchamos. Sí, las preguntas las dejamos hasta el final porque voy a hablar acerca del reciclo principalmente. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vamos a poner en la función de presentación con diapositivas. Okay. Y ya estaría. ¿Sí se ve correcta? No. Aún no. Arriba en presentación con diapositivas o es que no se ve que se mueva el...
Tu mouse. Ponerlo. Ahí ya. Ahora Ya. sí, ya ¿Ya? perfectamente. De acuerdo. Bueno, me toca hablar acerca del régimen simplificado de confianza. Este, por sus siglas, sería RECICO, comúnmente conocido. Está próximo a entrar el 1 de enero del 2022. Principalmente, ¿qué es este régimen? Este es un régimen fiscal nuevo. Viene a derogar a lo que es el RIF, el régimen de incorporación fiscal. Este régimen es atractivo por las tasas impositivas bajas que está manejando. Es aplicable tanto para personas físicas como para personas morales. Yo recuerdo que cuando salió lo del paquete fiscal de 2022, hubo una plática por parte de la jefa del SAT el 9 de septiembre y se mencionaba que la intención de tener este régimen nuevo era para tener una mayor contribución por parte de los contribuyentes, en su caso personas físicas, que la mayoría están en informalidad por falta de conocimiento, porque no les alcanza para un contador. Recuerdo que esos fueron los motivos que dijeron al principio. En este caso, este régimen fue aprobado y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación mediante el decreto de las reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la cual se derogó el régimen de incorporación fiscal, los artículos 111, 112 y 113, y se adicionó el 113E, que es donde tenemos el RECICO para personas físicas. Y en la parte de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el título 7, que habla acerca de los estímulos fiscales, se adicionó un capítulo 12, donde tenemos el RECICO para personas morales, a partir del artículo 206. Principalmente, ¿a quién va dirigido el RECICO para personas físicas? Este régimen es para pequeños y medianos contribuyentes con ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior que no hayan excedido de 3.500.000 pesos y que si son de nueva creación, estimen que no van a rebasar dicho monto en el ejercicio. Para esto pueden realizar actividades empresariales, actividades profesionales o bien otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que en conjunto no excedan el monto antes señalado. Y también pueden tener ingresos adicionales, tanto por salario como por intereses. Nada más que aquí el candadito es que en conjunto no excedan los 3.500.000 pesos. Si los llegan a exceder, pues en este caso no podrían estar aquí, se tendrían que ir a tributar en los regímenes generales de las personas físicas. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Y cuando se decide entrar en este régimen, por ejemplo, si una persona tuviera una actividad empresarial o profesional y a su vez recibiera ingresos por arrendamiento y deciden estar en el RECICO, no pueden estar tributando como, voy a tributar la parte de actividad profesional y empresarial en el RECICO y la parte de arrendamiento por el régimen general, por así decirlo, de personas físicas. Tendrían que estar en el mismo durante el ejercicio fiscal. Y aquí empieza lo interesante de quienes no pueden tributar en el RECICO. Principalmente socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando se trate de partes relacionadas. Entonces, de entrada tenemos que personas que sean de sociedades mercantiles no pueden estar en el RECICO. También residentes en el extranjero que tengan uno o más establecimientos permanentes en el país. Contribuyentes con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, pues porque ya gozan de un régimen fiscal preferente. Y el más controversial que puedo notar es todas las personas que reciban ingresos por honorarios asimilados a salarios. En este caso, sí hay que cuidar mucho que al momento de que una persona se dé de alta en el RECICO, pues más que nada para los contadores, ¿no? Que sepamos que principalmente no son socios de personas morales y que no estén recibiendo ingresos por asimilados a salarios. Entonces, este sería lo más importante y lo que hay que considerar tanto para las personas que deseen adoptar el RECICO y bien para los contadores. Para pertenecer al RECICO, principalmente las personas físicas que se encuentren dentro de los supuestos que mencioné, que sean actividad empresarial, profesional o arrendamiento, tienen que emitir un aviso por parte del portal que con la ficha 39 del Código Fiscal, que es la solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas, a más tardar el 31 de enero del 2022. Esto, las personas físicas que son relevadas para presentar el aviso
son las personas que tributan actualmente en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, ya que la misma autoridad será quien los mueva, siempre y cuando en su constancia de situación fiscal estén dados de alta en ese régimen, que sería el régimen primario. Aquí también está algo interesante, como mencioné anteriormente, lo principal es que asimilados a salarios no pueden estar ahí. Y aquí vamos a ver qué pasa si sales del reciclo, si se puede volver a tributar en este. Lo que era antes el RIF, tenías 10 años para poder estar permaneciendo en ese régimen con un tope de 2 millones. En este caso es un tope de 3.500 millones. Y en este lo que pasa es que al momento de que el contribuyente rebase los 3.500.000 pesos, si en el ejercicio siguiente vuelve a bajar el ingreso y es menor a los 3.500, puede volver a tributar en el reciclo. Pero donde está el problema es si el contribuyente omite 3 o más pagos de declaraciones mensuales o no realiza la declaración anual, ahí ya por incumplimiento la misma autoridad lo puede retirar del reciclo y ya no pueden tributar en el mismo. Entonces, si es porque los ingresos rebasaron el límite, sí puedes volver siempre y cuando los vuelvas a bajar hasta el otro ejercicio, pero por incumplimientos ahí no se podría. Entonces, los contribuyentes tienen que estar muy al pendiente de no omitir ningún pago, que no se les pase ninguna declaración y sobre todo que no se les pase la declaración anual, porque es motivo suficiente para sacarlos y que no vuelvan a poder tributar en el reciclo. Y esto ya es a discreción del SAT, es decir, que ellos lo pueden realizar sin aviso, nada más ya te avisan de que pues ya te sacaron. Entonces, para estar muy pendiente de los contribuyentes, uno como contribuyente y el contador también. ¿Qué pasará con el RIF? Pues como mencioné al principio, el RIF queda derogado, desaparece el régimen de incorporación fiscal, pero las personas físicas que estén tributando en el mismo y todavía tengan el plazo de permanencia dentro de los 10 años, pueden optar por seguir tributando en el RIF si consideran que les es más conveniente estar en este régimen, ¿no? Lo anterior, siempre y cuando hayan tributado en el RIF hasta el 31 de agosto del 2021. Es decir, si hubo contribuyentes que se dieron de alta en el RIF a partir de septiembre, ya pues tienen pase directo al reciclo, ellos no se pueden quedar en el RIF. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta, y también tienen que dar un aviso a más tardar el 31 de enero del 2022 por el portal de SAT para avisar que quieren continuar en el RIF. El cálculo y el pago del ISR va a ser mensual, que es a diferencia del RIF. El RIF era bimestral, este va a ser de manera mensual. Se va a enterar igual que los demás regímenes a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Y la declaración anual se hace en abril, igual que cualquier persona física. Aquí lo interesante es que para el cálculo y el pago se va a tomar en cuenta lo que vienen siendo los comprobantes fiscales emitidos. Es decir, todas las facturas que emitan las personas físicas, el SAT sobre esos comprobantes fiscales emitidos va a hacer el cálculo aplicándole una tasa. Las tasas que tenemos aquí, como podemos ver, la más alta es de 2.5, que realmente es muy pequeña si vamos a la tasa general de personas físicas, que llega hasta el 35%. Entonces, lo que hay que cuidar mucho es que al momento de que emitan las facturas, pues se tenga pleno conocimiento que sobre esa factura emitida en el mes es sobre la cual el SAT va a hacer la tasa, ¿no? Va a calcular el impuesto. Y aquí tenemos lo que viene siendo también la tabla anual, igual con la tasa aplicable, lo máximo es de 2.50. Y en la declaración anual, lo que sí hay que tener en cuenta es que al monto anual se le puede deducir lo que son los pagos provisionales realizados durante el ejercicio, y también si se tuvo retenciones, pues las retenciones también. Y dentro del reciclo, las actividades que se den a las personas morales, los servicios que se le vayan a dar a las personas morales, hay una tasa de retención de 1.25% para tenerlo en cuenta, la cual pues debe ser también enterada por la persona moral en su caso. Las obligaciones generales del régimen como tal, pues es solicitar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, mantenerlo actualizado, contar con la firma electrónica avanzada, el buzón tributario debe estar activo,
contar con los comprobantes digitales por internet por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados, obtener y conservar comprobantes fiscales que amparen sus gastos e inversiones. Aquí algo que es importante mencionar es que el reciclo aplica exclusivamente para la ley del impuesto sobre la renta, es decir, nada más va a cubrir lo que es el ISR. No hay que tomar lo que también aplica para el IVA. El IVA el tratamiento sigue igual como tal, no tuvo mayor cambio, pero esto aplica exclusivamente para el impuesto sobre la renta. Hay que expedir y entregar a sus clientes los comprobantes fiscales, presentar el pago mensual a más tardar el 17 del mes inmediato posterior y presentar la declaración anual en el mes de abril del año siguiente. Esas son las obligaciones de manera general muy parecidas pues a los demás regímenes. Y las ventajas del reciclo es que principalmente se va a tener una declaración predeterminada a base de los comprobantes fiscales digitales de Internet, que era lo que les decía, en base a la facturación emitida en el mes, ya el SAT tiene que tener la información prellenada y sobre ello se aplicaría la tasa. Mencionar que sobre los valores, sobre los montos bases, sin incluir el IVA, para la determinación del ISR se aplican tasas impositivas bajas, siendo la máxima de 2.50. Si por el tipo de actividad que a realizar tienes deducciones mínimas, pues conviene optar por este régimen debido a las tasas aplicables para el ISR, porque suele suceder que ciertos contribuyentes, por el tipo de actividad que hacen, en algunos momentos no tienen tantas deducciones, porque supongamos que prestan un servicio y lo único que necesitan es una computadora, ¿no? Entonces, pues de gastos deducibles tienen muy pocos. En este caso, pues sería ideal para ese tipo de contribuyentes porque la tasa del ISR es relativamente baja. Y otra ventaja para lo que es el sector primario es que el pago del impuesto del ISR va a estar exento hasta 900,000 pesos de ingresos siempre y cuando solo se dediquen a lo que viene siendo la actividad primaria. Y si en algún momento superan los 900,000 pesos, en base al ingreso adicional, el que sea de los 900,000, es sobre lo cual se va a calcular el impuesto. Eso está en la regla miscelánea, entonces nada más para tenerlo en cuenta. Y las desventajas de este régimen simplificado de confianza, pues es la facilidad para salir del régimen por incumplimiento y pues que te mandan a tributar de manera general a los demás capítulos del ISR. Entonces nada más sería como tal, pues tener mucho cuidado en que los contribuyentes estén cumpliendo a tiempo, que no se te pasen tus pagos. Y pues sería ahora sí que nada más lo que considero como una desventaja de momento. Y ahora vamos a ver lo que es el régimen simplificado de confianza de personas morales. ¿Quiénes podrán tributar en este régimen? Son personas morales residentes en México que únicamente estén constituidas por personas físicas. Ahí pues ya es el primer candadito, que la persona moral tiene que estar constituida por personas físicas. Y los ingresos no deben de exceder de 35 millones de pesos. Estos los del ejercicio inmediato anterior, es decir, ahorita que estamos terminando 2021, para poder aplicarlo en 2022 no debieron haber rebasado los 35 millones de pesos. Y si son de nueva creación, pues también estimar que no se van a rebasar esos 35 millones de pesos como tal. ¿Quiénes no pueden tributar en el reciclo para personas morales? Pues principalmente socios, accionistas o integrantes que participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o bien cuando sean partes relacionadas. También aquellas que realicen actividades de fideicomiso o asociación en participación, instituciones de crédito, seguros y fianzas y sociedades cooperativas de producción. Los ingresos acumulables. En este régimen simplificado de confianza se consideran acumulables en el momento en que son efectivamente percibidos, de la manera en que sean en efectivo, bienes o servicios, aun cuando correspondan anticipos. Esto es muy parecido al régimen general de la persona moral, pero donde está la diferencia viene siendo en los pagos provisionales, que es que los pagos provisionales van a ser igual, ¿no? Cada día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde al pago, pero aquí se van a tomar los ingresos efectivamente percibidos del que se trate, menos las deducciones autorizadas efectivamente erogadas correspondientes al mismo periodo, que bien sería como un flujo efectivo, como una persona física, tus ingresos menos deducciones. Es decir, aquí en este régimen no estaría aplicando el coeficiente de utilidad como tal y se les aplicaría la tasa del 30%, igual que el artículo 9 como el régimen general, pero esto sería pues en base a la utilidad fiscal del flujo efectivo.
Y aquí la salida del régimen, pues la tenemos cuando los ingresos obtenidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes en que se trate excedan de la cantidad de 35 millones, se dejará de tributar en el régimen de confianza y se van al título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, que sería el régimen general de personas morales. Por mi parte, es todo respecto al reciclo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la verdad todos estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado hoy, ya casi al finalizar el año, ya estamos en cuenta regresiva. Pero recuerden que ya estamos listos para 2022. No crean que se escapan de nuestros trueques. El enanito de internet ahora se le aplicó a Isaí. Entonces vamos a compartir. Ahorita estoy tratando de compartir mi pantalla para que vean que el próximo año, ay, perdónenme, pero ya estamos listos para enero, ¿no? Para que nos acompañen. Empezamos el 10 de enero. Así que si no hay ninguna publicación que necesite un trueque de emergencia como este, nos veremos el 10 de enero. Les deseamos muchísima prosperidad, salud sobre todo. Y bueno, no quería despedirme sin agradecer y dar un reconocimiento virtual de parte de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque a la maestra Jocelyn Villa por hacer un trueque en el seminario de actualización virtual de Nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, Carta Aporte y otros temas fiscales en comercio exterior y aduanas. Lo mismo al ingeniero Enrique Herón Jiménez, al doctor Ricardo Méndez y al doctor Octavio de la Torre. Muchísimas gracias por compartir conocimiento, por haberse puesto, que todos, bueno, no nada más ellos, sino también todo el equipo de TLC que se puso a estudiar, un reconocimiento especial. Y entonces nos vemos en enero. Muchísimas gracias a todos. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Y Octavio, no sé si quieres cerrar. Pues como siempre, nos vemos el próximo año. Cuídense mucho, de verdad, la salud es lo más importante. Y pues sigamos compartiendo conocimiento, que es parte del propósito que tenemos en el grupo. Y vi a una persona que de verdad, que su papá fue una institución, Roberto Merker. Te tenemos que invitar a hacer un trueque de verdad. Ahora sí, invócate. Hay que invitar a Roberto Merker a que nos apoye con un trueque, todo un referente. Y también, bueno, hay un grupo muy interesante donde está Alfredo Sarabia, ¿no? De Grupo A, también toda una institución, con el que estaba incluso conversando cuántos tratados y TLCs tenía México, y bueno, me puse a estudiar y actualizarme con una noticia muy interesante con este TLC, bueno, este acuerdo que se firma con Reino Unido. Entonces, bueno, pues a todos los que son especialistas en comercio exterior y aduanas, pues como siempre, hay algo que enseñar y hay algo que aprender. Pues nos vemos el próximo año, doctor Carvajal, y nos marcamos. Si gracias por compartir la pasión de TLC, ¿no? Y esto es un trueque. Un abrazo muy grande a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz año.